Bueno, muchas gracias Adrián y gracias a todos por venir. Vale, pues antes que todo, la primera parte es una clarificación de términos para que tenga un poco de sentido, sobre todo los ejemplos que voy a poner a continuación. ¿Por qué? Porque muchos diréis, bueno, sí, los ejemplos que nos estás dando no encuadran muy bien con lo que yo entiendo por anarcocapitalismo o por libertarismo. Pues bien, es porque yo hago una distinción entre lo que es un orden anárquico o anarquía y sociedades de derecho privado o libertarias o sociedades libres, depende de quién lo diga. El orden anárquico o anarquía es en el que un grupo de personas vive fuera de la opresión de un Estado en un territorio, es decir, simplemente hay anarquía cuando en un territorio no hay un Estado controlando, o bien porque no existe o bien porque no puede. Las sociedades libertarias son solo una forma posible de relacionarse entre personas fuera de un Estado, es decir, dentro de un orden anárquico, una de las posibles maneras que tienen las personas de relacionarse, de vivir en sociedad, de solucionar o de elegir la manera en la que van a solucionar sus conflictos, es a través de relaciones privadas, del derecho privado. Cuando es el derecho privado el que prima como regente del orden, diremos que estamos ante una sociedad libertaria o una sociedad de derecho privado. Por tanto, no todas las posibles sociedades que sean una sociedad anarquista, en un orden anarquista, tienen que ser o tienen que regirse por el principio de no agresión, ¿no? Que es el principio que rige las sociedades de derecho privado. Como sí que tiene que ser el caso en lo que entenderíamos como sociedades libertarias. La clave para entender si una sociedad de cualquier tipo entra dentro o respeta lo que sería el orden anárquico es si las normas que vinculan a los miembros de esta sociedad fueron fueron en primer lugar, en primera instancia, de adhesión voluntaria. Es decir, una sociedad gobernada por una monarquía teocrática bajo un orden anarquista es tan anarquista como una sociedad libertaria siempre y cuando todos los súbditos lo sean por su voluntad propia. Entonces, como veremos, vamos a ver muchas sociedades que son anarquistas o lo han sido, pero no son libertarias, no es lo que entendemos, aunque voy a intentar matizar o encontrar los puntos en los que sí que se asimilaría a la sociedad libertaria ideal o a la sociedad de derecho privado, que es lo que comúnmente llamamos o nos referimos a ello como ANCAPIA. Como vivir en una sociedad de otro tipo que no sea la de derecho privado conlleva un coste, por ejemplo, el asociado al establecimiento de fronteras migratorias o el asociado a la tipificación de crímenes sin víctimas como crímenes, pensar que de un orden anarquista saldrían unas sociedades libertarias es una predicción. Es decir, cuando decimos, no, si no hay Estado, la sociedad que saldría es así, o la sociedad ideal, la que me gustaría a mí que saliese es así. Puede ser una predicción por mi parte, o por la parte de aquellos que lo defendemos o que hablamos de sociedades de derecho privado, pero no necesariamente una necesidad ni mucho menos. Una de las principales objeciones a un sistema anárquico, a la posibilidad de vivir en un territorio sin Estado, es que es algo utópico, no se puede dar. Dice que aunque los planteamientos teóricos estén correctos, el papel todo lo puede, pero que un sistema en la práctica así sería imposible. Esta crítica en parte confunde lo que es la anarquía. Que alguien te rete con una pretensión de que instaurar un país moderno o que instaures una sociedad anárquica en un país moderno para que funcione como las sociedades anárquicas del pasado y a ver qué pasa, demuestra que esa gente, esa persona quien te pone ese reto, no entiende muy bien cuál es el objetivo de la anarquía. El anarquismo, a diferencia del marxismo, la socialdemocracia o el minarquismo mismo, que son teorías de instituciones, de cómo deberían de ser las instituciones que deberían gobernar, el anarquismo más bien es una actitud, no un programa. Es decir, la anarquía no es un lugar, sino es una manera de describir las relaciones entre las personas. Es el camino, son las relaciones. Si son voluntarias, diremos que son anárquicas. La existencia únicamente, por tanto, de relaciones voluntarias y no impuestas por una autoridad ilegítima es lo que da lugar a una sociedad anárquica. Por tanto, es algo bastante sencillo. Pero aquí, por ejemplo, ahora mismo estáis de manera anárquica, habéis decidido voluntariamente venir aquí a escuchar lo que tenemos que decir. Pero, no obstante, esto no va a convencer a aquellos que dicen o que defienden que una sociedad anárquica es imposible. Porque ellos lo que quieren son ejemplos de sociedades que se han dado o que se dan actualmente en las que viven o han vivido fuera del control estatal. Entonces, para ayudaros con estas críticas, he preparado un listado bastante exhaustivo de sociedades anárquicas a lo largo de la historia, las cuales voy a explicar unas cuantas de ellas, no todas ni mucho menos, y vais a entender por qué he decidido explicar las que he decidido explicar.
Volviendo al tema del anarquismo, es importante entender que la anarquía es una filosofía política que defiende la maximización de la responsabilidad individual y la reducción de la concentración del poder político, hasta desaparecer. Es decir, reconoce que cualquier tipo de autoridad política ilegítima debe ser rechazada tanto filosóficamente como políticamente, es decir que no tiene, esa autoridad política no existe y actuar consecuentemente. Esto no quiere decir, como veremos, que las sociedades o que las sociedades anárquicas sean sociedades sin ley, es decir, no existe un orden, existe un orden. Para entender qué tipo de ley surge hay que entender, o voy a clarificar, cuáles son las posibles fuentes de la ley, que son tres: son la tradición, es decir, la ley puede venir a través de la tradición, el derecho consuetudinario, una autoridad puede imponer dicha ley, dichas normas, o la razón, que es el derecho natural. Se pueden razonar y decir, bueno, para vivir mejor, para evitar conflictos, las opciones, las normas más justas son estas y estas. Las sociedades anárquicas se caracterizan porque sus normas suelen provenir de la tradición, como ahora veremos, que es el caso de la gran mayoría, bueno, de las que voy a explicar y mencionar de hecho la mayoría, bueno, de todas, perdón, que son fruto de orden espontáneo, aunque también existe la posibilidad de que provengan de la razón, como las comunidades intencionales anárquicas, o que provengan de una autoridad, siempre y cuando esta autoridad sea elegida voluntariamente, no como una autoridad política, sino por ejemplo un líder religioso, en el que también pasan algunos de los casos que voy a mencionar. Por tanto, cuando se dice que la anarquía es imposible, lo que se dice es que ninguna comunidad humana puede encontrar orden salvo que las leyes erguidas provengan de una autoridad política, y vamos a ver que esto es claramente falso. Voy a repasar primero todas las sociedades anarquistas que se formaron dentro de un territorio reclamado por un Estado. Estas simplemente las voy a mencionar, me parecen muy interesantes, voy a proveer también fuente para todas ellas, para quien quiera estudiarlas y conocerlas en profundidad lo haga, pero no me voy a centrar en ellas por una cosa que está un poco, bueno, que es más o menos clara, que es que cuando mencionas o cuando hablas de estas sociedades a la gente que critica la posibilidad de la anarquía, te dirán, sí, pero es que no eran anárquicas de puertas para afuera, no había anarquía hacia el exterior. ¿Pueden tener razón? Bueno, lo veremos, eso ya es otro debate. No obstante, es muy interesante, sobre todo, conocer estas sociedades, ver cómo se organizaban y coger ideas de ellas. Algunas tienen ideas muy interesantes, pero como ya digo, son muchas, así que simplemente voy a mencionarlas. Tenemos en primer lugar las sociedades formadas por cazadores-recolectores, como los esquimales. Adamson Hobel, en el libro The Law of Primitive Men, habla de los esquimales, y Kaj Birten Smith, también en The Esquimo, habla de los esquimales y cómo estas sociedades no reconocen ningún gobierno, que a veces pueden tener líderes y siempre que los tienen, estos ganan su puesto por reputación. No tienen policía, bueno, no tienen ningún tipo de ejecutivo y su ley se transmite únicamente de manera oral. Luego también tenemos los esquimales, a día de hoy perduran, siguen funcionando y siguen teniendo su derecho consuetudinario, con el que se organizan. También tenemos los bosquimanos, que están ahí en África y son la cultura más antigua de África. En Richard Belly, en The Kung San, Men, Women and Work in the Foraging Society, podemos ver cómo los bosquimanos se organizan, se relacionan y de nuevo, como los esquimales y como muchos de los otros, a través de derecho consuetudinario, tienen sus líderes, pero que son más bien figuras que sirven para interactuar entre distintos clanes, y para llegar a esa posición de líder se hace a través de la reputación. También tenemos a los pigmeos, que son estos hombres, no sé si los habéis visto, que de media miden 1,50 y están ahí en los bosques del África subsahariana. Y pues Colin Turnbull en su libro The Forest People habla de estas sociedades. También tenemos a los aborígenes australianos, los cuales perduran. El libro de referencia es el de Adolf Peter Elkin, The Australian Aboriginals. Es la cultura más antigua del mundo y es una cultura muy curiosa. Yo recientemente estuve en Australia y aprendí mucho de ellos y me parece muy interesante porque ha habido un gran debate en la tradición legislativa australiana para decidir si las leyes australianas se les aplicaban, si no, si su derecho debería ser reconocido, si no. Hay algunos estados que reconocen parte del derecho consuetudinario de los aborígenes para que se les aplique solo a ellos. En los casos en los que está claro qué derecho se aplica, actualmente, antes no, es en los casos de conflicto entre aborígenes y australianos, es decir, no aborígenes, o
ciudadanos no aborígenes. Pero hay conflicto todavía, hay debates sobre cómo se deben regir entre los aborígenes. Hasta hace no mucho, Australia respetaba en parte o hacía la vista gorda a que se organizasen, ya que encontraran el orden mediante su propio derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que los conflictos permitían que se resolvieran con su propio derecho. Es decir, Australia no se metía, decía, bueno, vosotros lo sabéis. Había casos más graves, por ejemplo los casos de asesinato, donde cada vez se podía hacer menos la vista gorda, hasta el día de hoy, que ya se les obliga a pasar por el aro, a pasar por el derecho australiano, pero sí que es verdad que en los primeros años de colonialismo británico y luego de la institucionalización de Australia como país, a los aborígenes se les permitía mantener su propio derecho consuetudinario, que todavía se les mantiene porque, si lo pensáis, Australia, sobre todo el centro de Australia, está prácticamente desierto, viven allí, hacen un poco lo que les da la gana, y muchas leyes de los australianos no se les aplican a ellos, es decir, viven en una especie de limbo legal. El último logro que han conseguido fue hace un par de años, creo que ni 10 años, consiguieron que sus leyes de adopción, que son distintas a las leyes del common law australiano, pasaran a regirse para poder decidir las adopciones, los conflictos por adopciones o los contratos de adopción, mejor dicho, entre aborígenes. Luego también tenemos a los Yurok, de los cuales viven en California. Quedan descendientes de los mismos, son una tribu de indios nativos, pero que no viven al margen del Estado, lo solían hacer, pero ya no, porque pues el gobierno estadounidense tiene mucho más poder que el gobierno de muchos países africanos y muchos países asiáticos, donde todavía perduran con sus tradiciones. Aquí no, y quien quiera saber más de ellos tiene The Handbook of Indians of California de Alfred Kroeber. Luego también tenemos a los indígenas de la costa del noroeste del Pacífico, que escribe sobre ellos Philip Drucker en The Culture of North Pacific. Y estas son algunas de las sociedades de cazadores-recolectores. Hay que tener en cuenta que el 99% de la existencia de los humanos como Homo sapiens hemos sido cazadores-recolectores. Por lo tanto, la anarquía ha existido. Algo que ha existido es algo posible. Entonces, que nadie nos diga que no es posible, porque ya nos hemos organizado así y estamos aquí gracias a ese tipo de organizaciones que ha permitido que la raza humana crezca y se desarrolle. Luego también tenemos sociedades horticulturales, las cuales las voy a nombrar, perduran todas. Tenemos los Lukbara, Konkoba, Tib, Mandari y Wamba en África, de los cuales podéis leer en Tribes Without Rulers de John Middleton y David Tate. También tenemos las tribus de Nueva Guinea, las cuales todavía perduran con sus tradiciones y al margen del Estado, en Politics of New Guinea de Ronald Bert y Peter Lawrence, los Ifugao en Filipinas y los Dayaco en la isla de Borneo. Y también los indios sudamericanos, de los cuales podéis leer en The Native Peoples of South America de Julian Stewart y Louis Fanon. Pues toda esta gente, todas estas tribus todavía perduran, son sociedades cuyos países no tienen el suficiente poder para ir detrás de ellos y por tanto todavía mantienen sus costumbres. Luego también tenemos las sociedades pastoriles. Vais a ver que conforme más desarrollado esté su modo de producción o más se parezca al nuestro, más habrá intervenido el Estado en su forma de actuar, porque a casi todas estas sociedades, a las horticulturales les dejan estar, pero a las pastoriles los estados ya empiezan a darles problemas. Tenemos a los Nuer, de quien escribe en The Nuer Edward Evan Pritchett, que es uno de los antropólogos más famosos, los Barabai en el este de África, los Dinka también en África, los Hiei, los Turkana, los Karamojong y los Samis, que los Samis están en Finlandia, los cuales, al norte de Finlandia. Todas estas sociedades, sobre todo la de los Samis, cada vez tiene más problemas para intentar regirse por su propio derecho y sus propias normas. El Estado cada vez intenta intervenir más y evitarles organizarse de su propia manera, que es la manera anárquica, fuera del Estado. Y luego, por último, tenemos las sociedades de agricultores. Tenemos los Azande, que vuelve a escribir sobre ellos Edward Evan Pritchett en Witchcraft, Oracles and the Magic Among the Azande, que están en Sudán del Sur. Y los Azande, Evans Pritchett escribió sobre ellos antes de que Sudán del Sur existiera como país, es decir, cuando eso era una especie de nada.
Los bereberes también se organizan con sus propias costumbres e viven o intentan vivir al margen del Estado, de los cuales podéis leer en The Saints of the Atlas de Ernest Gellner, los Santal en Nepal, los Amis, que me parece una de las sociedades más interesantes, también una sociedad de agricultores, y podéis leer sobre ellos en Legal Systems Very Different from Ours de David Friedman. Y luego también tenemos las ciudades medievales, también eran sociedades principalmente agricultoras, y de los cuales escriben Peter Kropotkin en Mutual Aid y también Henry Pirenne en Medieval Cities. También ciudades que, si veis cómo se organizaban, era de una organización muy similar a la anarquía, es decir, fuera de un Estado o un gobierno claro que les rigiera y les impusiera las normas. Luego tenemos otro tipo de sociedades como los gitanos, de los cuales también escribe David Friedman, de los gitanos en Estados Unidos y el derecho gitano, que de nuevo resuelven los conflictos entre ellos a través de este derecho. De hecho, ellos tienen mal visto, está mal visto entre sus sociedades, hay cierto repudio a quien va a los tribunales no gitanos para solventar conflictos, y los piratas, de los cuales escribe Peter Leeson en The Invisible Hook. Bueno, pues de todas estas sociedades se rigen y cumplen las mismas características que voy a enumerar ahora. Habéis visto que son sociedades muy diversas, que algunas viven, muchas se mantienen a lo largo de la historia, a lo largo del globo, y todas comparten la misma serie de características, que es que las normas se forman a través de la tradición, mediante un orden espontáneo, que no existe un ejecutivo. En ninguna de estas sociedades existe un ejecutivo. En algunas sociedades existe una cabeza simbólica, la cual siempre rota con cierta facilidad y rapidez, pero no tiene las funciones de ejecutivo, sino más bien de representante de su clan o su comunidad entre otros clanes y comunidades. El judicial siempre lo forman o bien hombres que han obtenido cierto prestigio en su tribu por dos motivos: por ser virtuosos, haber obtenido beneficio, saber cuidar, ser justos por su forma de ser, o por sus habilidades técnicas. En muchas sociedades y en otras que veremos, para ser de las cabezas del judicial, para llegar al poder judicial, se hace a través de gente que es muy buena, que por ejemplo son muy buenos agricultores o tienen alguna habilidad técnica, son profesionales que alguien más no tiene, y esto les hace destacar dentro de la comunidad. O también por los ancianos dentro de los distintos clanes familiares. Es decir, si veis todas estas sociedades, leéis sobre todas estas sociedades, siempre el judicial lo conforman hombres que han llegado ahí por el prestigio o por ser los cabeza de familia, o una combinación de las dos. Las decisiones siempre se intentan tomar de forma consensuada, es decir, las decisiones sobre los conflictos se intentan tomar de forma consensuada para que la víctima, o bueno, para que el culpable, las dos partes tengan o pueden llegar a un acuerdo y no se busque la violencia o no se busquen medidas extrajudiciales. Y dentro de un mismo pueblo siempre suele haber divisiones, las cuales están regidas por la familia. Es decir, dentro de las mismas sociedades se dividen por clanes familiares y luego dentro de esos clanes se vuelven a dividir. Y siempre intentan buscar el nexo común más cercano, el parentesco más cercano entre las dos partes para intentar lidiar con los conflictos. Es curioso que todas estas sociedades alrededor del mundo y alrededor de los años hayan compartido compartan todas estas características, que no deberían por qué hacerlo, no hay una necesaria razón de por qué hacerlo. Quizás es porque si dejamos las cosas, que los conflictos se solucionen a su manera natural, esta va a ser la forma típica en la que nos vamos a organizar las personas. Como veremos, la anarquía, como estamos viendo, no es un fenómeno absolutamente inusual, es una forma perfectamente común de organización humana a lo largo de los siglos y de los países y de los territorios. Es por algo el sistema de gobierno más antiguo del mundo y el que se ha caracterizado la mayor parte de la historia de la humanidad. Pues bien, como ya decía, todos estos ejemplos que se han dado son de sociedades que viven dentro de un territorio reclamado por un Estado. Podemos decir, o habrá quien critique estas sociedades cuando lo pongáis de ejemplo de sociedades anárquicas y os dirán, no, son free riders de la defensa de los estados en los que viven y no son anarquistas al exterior. Pues bueno, voy a explicar aquí 3 casos de sociedades que sí que cumplirían los requisitos de ser anárquicas frente al exterior. La primera, y mi ejemplo favorito, es el de la Mancomunidad de Islandia. Habla de este ejemplo David Friedman en The Machinery and Freedom, y luego también tiene papers, y luego también otra vez en The Legal Systems Very Different from Ours. Y bueno, el caso de la Mancomunidad de Islandia empieza con Harald I de Noruega, o también se llamaba Harald de la Cabellera Hermosa, que decide invadir toda Noruega. ¿Por qué? Porque le rechaza una mujer dice que es un príncipe demasiado, bueno, que no es gran cosa para ser rey, le rechaza, y lo que hace es decidir no arreglarse más, no cortarse la cabellera e invadir toda Noruega
Noruega y no se iba a cortar la cabellera hasta que invadiera toda Noruega. Lo consiguió, se cortó la cabellera y luego recibió el mote de Harald cabellera hermosa. Bueno, pues haciendo esto, ¿qué es lo que pasó? Al tener tanto poder, tanto territorio, se volvió un rey bastante más autoritario de lo que los noruegos estaban acostumbrados. Y se calcula que alrededor del 10% de la población noruega decidió votar con los pies, o con los remos en este caso, porque se marcharon a Islandia. Se marcharon a la recién descubierta isla de Islandia, en donde llegaron en el año 870 después de Cristo, o sea, en el año 870, y vivieron allí, convivieron. No está muy claro qué pasó en esos primeros 60 años, imagino que se fueron formando las instituciones de manera espontánea, y en el 930 se establece, o ellos deciden, y ahí los primeros registros de lo que es una especie de constitución, o más bien que constitución, reglas del juego, o descripción de cómo se organizan. Sí, me gusta más eso que constitución o reglas del juego, es una descripción de cómo se organizan. Muchas de las instituciones que ellos tipifican o codifican en el 930 o dan pie en lenguaje escrito, registran, son instituciones que ya venían de Noruega. Eso también sirve para quien diga qué pasaría si mañana acabara el Estado aquí. Pues bien, que nos organizaríamos de una manera muy similar a como nos organizamos ahora. La mentalidad de la gente y la psicología no cambia. Si ahora nos parece bien el habeas corpus se mantendrá. Si el res judicata creemos que es útil, pues se mantendrá. Y si el indubio pro reo también creemos que es un principio útil, se mantendrá claramente. Pues aquí vemos un caso en el que se mantuvieron muchas de las instituciones de las que venían, de su lugar de proveniencia. Pues bien, se crea la figura del cacique. Este es un puesto que se otorga a las distintas comunidades, entre comunidades se van dividiendo, y la figura del cacique se le otorga al hombre más respetado por la reputación que tenía entre esa comunidad. Este puesto estaba enlazado a un título que se consideraba propiedad privada, es decir, quien era el cacique tenía una cosa que se llamaba godogo, da igual el nombre, pero bueno, era un título de propiedad privada con el que este podía comerciar, podía comprarlo, podía venderlo y podía legarlo. Con el título de cacique te permitía participar en el sistema, con el título de cacique podías participar y tener un voto en la legislatura y también en la elección de jueces. Para que los ciudadanos pudieran participar en el sistema legal tenían que estar vinculados a un cacique, pero estas asociaciones eran voluntarias. Los ciudadanos podían cambiarse de cacique conforme deseasen, y la tierra de los mismos no estaba vinculada a los caciques como sí que era el caso de la Europa feudal. En el gobierno solo existía un empleado, que era el ponente de leyes. Su trabajo era presidir la legislatura, dar consejo legal y memorizar todas las leyes. Tenía que recitar anualmente una vez todas las leyes. Él podía, o bien por decisión propia, o bien porque se le olvidaba, olvidarse de una ley. Si en el momento en que había recitado todas las leyes, pues en el momento en que había recitado todas las leyes, que se acordase o que quisiera recitar, alguien no objetaba y decía falta esta ley, esa ley se derogaba. ¿Por qué? Porque se consideraba que no era importante para la sociedad y no querían tener leyes innecesarias. Tampoco había ejecutivo en la Islandia medieval, en la mancomunidad de Islandia. No había ejecutivo, la gente, una vez los jueces habían tomado una decisión, la gente iba y actuaba. Las reclamaciones por daños eran consideradas propiedad privada. No existía el derecho penal, no había una distinción, como tampoco pasa en las anteriores comunidades en las que he hablado ni en las que voy a hablar. Es una característica muy clara de las sociedades anárquicas, que no existe esa distinción entre el derecho penal y el derecho civil, o el derecho privado, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí en España el derecho penal es un derecho público. Si yo soy víctima de un delito de lesiones, el bien público, el bien que se protege, quien tiene derecho a reclamar sobre él es el Estado. Es decir, si aquí alguien viene y me pega una paliza, yo en teoría podría decidir no demandar a esa persona, pero si el Estado se entera, si el Ministerio Fiscal se entera, puede ir por su propia cuenta y denunciar a la persona que me ha pegado una paliza, aunque yo desee que no ir a juicio, ¿no? Esto es una de las cosas que pasa, por ejemplo, con la ley de la biogen, que a lo mejor alguien cree que se ha pegado a una mujer, vete a saber, una pareja, mil historias puede ser, cualquier persona puede ir y denunciarlo, aunque la mujer diga no ha pasado nada, ha sido una tontería, no es lo que esta persona está creyendo. Pues esa persona, las víctimas o las presuntas víctimas, ahora mismo en España no tienen el derecho o la propiedad sobre sus derechos. Es el Estado quien decide si llevar a alguien a juicio
o no. Bueno, si tú lo llevas a juicio, se le va a juicio, pero aunque tú no quieras, el Estado lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene la propiedad sobre tu derecho. Cuando es derecho de daños, no. Si nosotros hemos tenido un problema de daños, has venido y me has roto el coche, bueno, pues entonces eso ya lo decidiremos de otra manera. Yo sí que tengo la opción de no llevarte a juicio, de resolverlo de manera extrajudicial, de ir a un arbitraje. Pero si tú has ido y me has dado una paliza, pues aunque yo no quiera y quiera resolverlo a través de un arbitraje o de manera extrajudicial, el Estado siempre puede decir no, delito de lesiones a juicio. Pues bien, si una persona me lesiona a mí y yo soy demasiado débil, soy demasiado pobre, no tengo las suficientes influencias para llevarle a juicio y decir, no, si le llevo a juicio voy a perder, no voy a poder hacer valer mi derecho y no voy a ganar el caso, voy incluso a perder dinero, existía la posibilidad, como era un derecho de daños y se consideraba que la reclamación era una propiedad privada, existía la posibilidad de que yo le vendiera a un tercero la posibilidad de llevar a juicio a esta persona. Es decir, si a una persona muy famosa, con mucho poder, me ataca, me hace daño, yo le puedo decir a su enemigo público o a otra persona también con mucho poder, oye, mira, tengo esta reclamación de daño, te la vendo, le llevas tú a juicio y nos repartimos las ganancias, la retribución, lo que me tengan que pagar de vuelta, nos lo repartimos o te lo quedas tú todo, incluso si yo solo quiero ver que se haga justicia. Bueno, cada uno, aquí se hacía un contrato y ellos ya sabían cómo se tenía que hacer. Esto le interesaba a la persona con más poder, le interesaba ayudar al más débil o al que tuviera menos poder, por dos motivos. Uno, por la retribución económica, la parte de retribución económica que se llevaba, y dos, porque ganaba reputación dentro de la comunidad y en un futuro se podría establecer como un cacique. Pues bien, esto es un poco cómo funcionaba la mancomunidad de Islandia. Ya digo, mi ejemplo favorito de anarquía duró desde el siglo, bueno, desde el 870, 930 si queréis, desde que se hizo oficial o desde que se escribió cómo funcionaba el sistema, hasta mediados del siglo XIII, que Noruega, el reino de Noruega, dijo, oye, esta gente nos la hemos dejado ahí 300 años, vamos a invadir de vuelta. Y les invadieron. Bueno, el siguiente ejemplo es el no tan salvaje oeste, que quien esté interesado en este caso tiene el libro de Not So Wild West de Terry Anderson y Peter Hill. Pues bien, el salvaje oeste, la conclusión de este libro es que no era tan salvaje como nos han hecho creer, como las representaciones que se hacen del mismo. Se respetaba bastante la propiedad privada y mediante agencias privadas, estas que se protegían la propiedad privada de las personas, los derechos de propiedad, y se establecía y prevalecía el orden civil. Estos organismos privados proporcionaban la base necesaria para una sociedad ordenada, en la que se protegía la propiedad privada y se resolvían los conflictos. Esas agencias no se calificaban como de gobiernos porque no tenían el monopolio legal de mantener el orden. Y además descubrieron que la guerra era una forma muy costosa de resolver conflictos. Es una cosa que siempre desde la teoría libertaria se dice, que la gente dice, no, pero es que en la anarquía habría conflictos constantes y no surgiría un derecho, un orden a través de derecho consuetudinario o normas. No. ¿Por qué? Porque es muy costoso. La guerra, la violencia es muy costosa, también tienes un riesgo de que te puede devolver a ti y que si tú eres una persona violenta y que resuelves las cosas mediante la violencia, la gente no va a querer comerciar contigo y vas a terminar aislado. Pues bien, cada poblado, cada población tenía sus normas, las cuales nacían mediante un orden espontáneo. Esto se daba un poco de contexto histórico que lo tendría que haber dado antes. Empezó todo esto a principios del siglo XIX en Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos solo se expandía en la costa este, en las 13 colonias, y descubrieron oro en California. Entonces, muchos de los que habitaban en la costa este se iban a California a por el oro. En ese viaje pasaba una cosa, primero que se tenía que hacer a través del tren. Entonces el tren, desde que salía de la costa este hasta que llegaba a California, no había ningún gobierno que controlara lo que pasaba en el tren. Pues ahí es donde empezaron a generarse estas deducciones y esas agencias de protección para la gente que hacía este viaje. Además, había gente que en el viaje se cansaba, veía algo que le gustaba, decidía bajar, o bajaba a mear y el tren ya se había ido y se quedaban ahí. Entonces empezaron a sentarse en poblados a lo largo de Estados Unidos, desde la costa este hasta la oeste, empezaron a formarse ciudades. Estas ciudades se formaron de manera espontánea y con sus propias normas y sus propias leyes. ¿Qué es lo que pasaba? Que cada ciudad se establecía una manera de hacer las cosas. De nuevo, como ha pasado a lo largo de toda la historia, los jueces eran dentro de esa ciudad la gente con mayor reputación y ellos decidían los casos, los conflictos, y si a ti no te gustaba una ciudad, siempre podías, o un poblado, una población, como lo queráis llamar, siempre podías coger e irte. ¿Qué es lo que pasaba? Que había una gran competencia entre las poblaciones para ver quién era la que ofrecía el mejor derecho y las mejores leyes, porque si no, se te cogía y se te iba la población. Muchos poblados quedaron desiertos porque la gente se iba y se iba a otros. Entonces había una auténtica
única competencia de derecho privado. La gente se iba, era una sociedad violenta, en parte era una violencia civilizada. ¿Qué es lo que pasaba? A veces la gente quedaba para matarse, quedaban para respetar su honor, duelos, o quedaban en bares donde se sabía que iba a haber un rifirrafe y que todo el mundo se iba a poner a pegar tiros. Bueno, eso pasaba y no pasaba nada porque la gente lo hacía voluntariamente, era una violencia acordada, voluntaria, en la que no se violaba el principio de agresión de nadie porque todo el mundo sabía a lo que se iba a meter. Como he dicho, los poblados querían llegar a las mejores leyes posibles para poder prosperar, si no, pues la gente se iba. Prevalecían, por tanto, distintos criterios de justicia, depende de dónde estuvieses, y la gente decidía dónde se quedaba y dónde no. Había mucha votación con los pies. La competencia en la defensa y adjudicación de derechos se vio que tenía efectos beneficiosos. Los mecanismos de mercado proporcionaron medios útiles para medir la eficacia de las alternativas gubernamentales, que es donde vimos que la existencia o la posibilidad de una alternativa al monopolio de la violencia era útil y además provechoso. Se vio que el mercado, que el Estado tuviera el monopolio de la ley o considerarla bien un bien público que no se podía proveer de manera privada, es mentira, aquí se hacía, y eran sociedades, como ya digo, muy organizadas. Empezaron, como contaba, en las agencias de protección para los trenes, para los intercambios, para el transporte de un lado a otro, y luego fueron surgiendo, y esta gente con esta mentalidad igual tiene algo que ver con la mentalidad de la gente, los más emprendedores, los que más ganas tenían o más respetaban la responsabilidad individual, la libertad. Bueno, esto es simplemente divagar, pero bueno, sí que es verdad que esta gente empezó con estas instituciones privadas de protección en los trenes que iban de costa a costa, y luego pues las fueron formando y las fueron haciendo también a lo largo de las ciudades, de los poblados, asentamientos que iban haciendo por todo lo largo de Estados Unidos, donde, ya digo, no había un gobierno. Estados Unidos ni siquiera tenía la pretensión de reclamar en ese momento que todo era suyo. La doctrina Monroe, bueno, no sé de qué fecha es, igual sí que fue durante el siglo XIX, perdón, no lo sé, pero sé que durante gran parte no tenían ni siquiera esa pretensión. Ellos tenían ahí su gobierno, ahí el oro, a donde iban. Es decir, no había nadie que les defendiera y tampoco nadie que les invadiese. Pues si lo pensáis, tampoco tenía mucho sentido, que es una de las críticas de, no, y si viene a tu país a invadirte, bueno, invadir que a un poblado de 5 vaqueros, pues tampoco tiene mucho sentido. Y luego tenemos también a Irlanda Céltica, que es el ejemplo que, por lo menos que yo recuerde, que más le gusta mencionar a Rothbard. Se lo he visto mencionado un par de veces, y también desarrolla David Friedman en el de Legal Systems Very Different from Ours. Pues bien, este caso, esta sociedad, esta manera de organizarse, se dio desde el 500 a.C. hasta el 1600, es decir, fue un experimento, o se le llama el experimento en anarquía más largo que ha existido. La Irlanda medieval se dividía en unas territorios que se llamaban tuathas, no sé cómo se pronuncia, no sé, irlandés céltico, no sé, celta, bueno, en la que cada una tenía un rey, el cual había sido puesto ahí por ser el más rico de la zona, es decir, por ser el que había sido mejor productor, más provechoso, el que había conseguido generar más valor para la sociedad. Los mismos tuats luego se dividían por clanes familiares, en el cual cada uno tenía su cabeza, que se llegaba a ser la cabeza del clan familiar, otra vez por la reputación. Y la gente era libre incluso de moverse entre clanes, irse a vivir a otro lado. Tenías que respetar las normas de donde ibas, pero la gente era libre de moverse. Tú no estabas vinculado ni a la zona de tu clan familiar ni a la de tu tuat. Es decir, había otra vez una forma de generación descentralizada de leyes, un orden policéntrico legal, en el que cada orden, cada clan erigía sus propias leyes, la gente se movía y decidía dónde vivir. Eso sí, cuando una persona se movía de un territorio a otro, tenía que aceptar las leyes del nuevo sitio donde se asentaba. Lo que sí que es verdad es que la gente, a pesar de ser libre, no lo solía hacer, lo hacían más bien los comerciantes, los profesionales. Igual tenía algo que ver, bueno, gran parte imagino que tendría que ver con que estaban atados a su tierra, que era lo que les daba de comer en aquella época, pero bueno, igualmente es un hecho muy curioso. A mí lo que más me llama la atención de la Irlanda céltica, de su derecho, es que me parece algo para reflexionar. Todavía no he decidido si me gusta o no, solo sé que me parece curioso, que es que todo era derecho de daños, igual que en todos los casos que hemos visto hasta ahora, pero cómo gestionaban los contratos. Había una libertad contractual, pero esta libertad contractual estaba limitada por una red de obligaciones mutuas. ¿Qué quiere decir eso? Un deudor cuyas tierras garantizaban una deuda no era totalmente libre de venderlas, ya que si incumplía al acreedor, el acreedor podía anular la venta y entregar
embargar esas tierras. O también, si un hijo estaba obligado a mantener a su anciano padre, que lo estaba, el padre podía anular contratos que había firmado su hijo con otras personas si creía que esos contratos iban a ir en detrimento de la estabilidad económica del hijo, y por tanto, si iba mal al hijo, le iba a ir mal a él. Es decir, que si entre dos personas había una deuda, una de esas dos personas luego no podía endeudarse o no podía comprometerse con una tercera persona si iba a poder dañar ese contrato original. Es decir, el tercero podía decir, mi hijo no va a hacer eso porque si lo hace se va a arruinar y a mí me tiene que cuidar. Bueno, es una cosa muy interesante. Porque he elegido sociedades, no sé si os habéis dado cuenta, pero he elegido sociedades que solo han sido fruto del orden espontáneo. Bueno, porque en el caso de que mañana se aboliese el Estado, sería muy fácil decir, sí, mañana se va a abolir el Estado y todos nos vamos a coordinar, nos vamos a poner de acuerdo para montar una sociedad de esta manera o de esta otra. Entonces, eso, la gente que critica de nuevo la posibilidad de la anarquía te va a decir, sí, eso es una posibilidad remota, muy bonita, pero no se va a dar. Lo que va a pasar es que no te vas a poder coordinar con tanta gente y entonces eso va a ser un caos. Pues no, he puesto todos estos ejemplos exclusivamente o específicamente porque demuestran que aun si la posibilidad de coordinar o aun si la posibilidad de comunicarnos entre todos y decidir un resultado unánime o un resultado que nos valga a todos, se va a generar un orden espontáneo a través del cual se van a generar unas leyes para coordinarnos. Por eso he obviado mencionar las comunidades anarquistas intencionales, como por ejemplo la España durante la guerra, comunidades anarquistas en España durante la guerra civil, ni tampoco los muchos experimentos de Josiah Warren en Estados Unidos de crear comunidades anarquistas. Las características de estas comunidades, de estos tres casos que he puesto, son que la institución de la propiedad privada con sus derechos y obligaciones era central en los sistemas legales, que no había una diferencia entre el derecho penal y el de daños, que todo el sistema legal era privado, consuetudinario, evolutivo y consensual, que la justicia era principalmente restitutiva, con el daño siendo pagado a las víctimas y no al Estado. Eso es una de las cosas que también pasa ahora. Si a mí alguien me hace un daño y esa persona le toca pagar por el daño que me ha hecho, yo no recibo el beneficio, simplemente la manera que le toca pagar es que le lleven a la cárcel. Bueno, si yo disfruto pensando que esa persona está en la cárcel, pues a lo mejor algo de beneficio hay, pero si a mí me da igual que esa persona esté en la cárcel, o prefiero que esté menos años a cambio de pero que también me den una indemnización económica, no hay manera de decidir una opción que garantice, que beneficie a la víctima. De hecho, es la víctima la que luego se ve obligada a pagar a través de impuestos el mantenimiento de su agresor en la cárcel. También que la ejecución de las normas funcionaba a base de un sistema de garantías y descentralizado, era la gente quien se encargaba de ejecutar las normas, no había ejecutivos, que el último castigo era la exclusión social. En el caso de la Islandia medieval, por ejemplo, si no cumplías cualquier resolución judicial, tenías una semana para irte de la isla. Si no lo hacías, cualquier persona de la isla te podía matar porque ya no eras parte del sistema legal. Y luego también que seguían una especie de teoría libertaria de castigo. En la gran mayoría de casos vemos que hay una especie de ojo por ojo. Tú me has hecho esto, pues lo justo es que me lo devuelvas, e incluso un cierto daño, un cierto pago para que no lo vuelvas a intentar hacer. Luego voy a hablar ahora de dos casos, de un par de casos de anarquía en la actualidad, porque todos estos, de nuevo, los críticos de la anarquía te pueden decir, no, todo eso está muy bien, pero esos han sido casos del pasado. Nos has contado un caso de Estados Unidos del siglo XIX, un caso que terminó en Islandia en el siglo XIII y otro caso que terminó en Irlanda en el XVII. Muy bien, pero ahora mismo la anarquía es imposible. Pues bien, quien nos diga esto, de nuevo se equivoca. Vale, casos de anarquía actualmente. A día de hoy tenemos Zomia. No sé si a alguien les suena Zomia. Es una región de la cual habla James C. Scott en su libro The Art of Not Being Governed, An Anarchist History of Southeast Asia. Pues bien, aquí Scott nos habla de una región geográfica en el sudeste asiático. Esta región, Zomia, trasciende las fronteras nacionales y étnicas y se extiende alrededor de tierras altas centrales en Vietnam, el noreste de la India, y también atraviesa Camboya, Laos, Tailandia y Myanmar, y 4 provincias de China. Es decir, si no me he equivocado contando,
7 países. A lo largo de 7 países, de los valles de 7 países, se encierran, se esconden, porque lo que buscan es esconderse. Toda esta gente, la gente que vive en Zomia, toda esta extensión es de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y contiene a 100 millones de pueblos minoritarios de una variedad étnica y lingüística realmente desconcertante, según las palabras literales del autor. Es decir, a lo largo de 2,5 millones de kilómetros que rodean o que abarcan 6 países, 7 países distintos, uno de ellos incluso China, viven 100 millones de pueblos minoritarios, cada uno de su padre y de su madre, que lo que buscan, a lo que has ido ahí, es huir del Estado. Los de Zomia, la gente que vive en Zomia, lo hace porque sabe que en la tierra en la que están no llega el Estado, le cuesta mucho llegar, son tierras muy apartadas y de muy difícil acceso, y es gente que ha decidido renegar de la opresión estatal. Scott nos cuenta que esta gente de las colinas forma parte de tribus en vías de desaparición, de comunidades fugitivas que llevan casi 2 milenios huyendo conscientemente de los proyectos estatales. Es decir, es gente que lo tiene muy claro, que quiere huir del Estado y lleva años y años y años, como nos dice el autor, casi 2 milenios huyendo de la fuerza del Estado, que cada vez se va expandiendo. Pues ellos van buscando zonas donde pueden huir de la opresión estatal. Scott afirma que su modo de vida sirve efectivamente para evitar la incorporación de los estados. ¿Por qué? Por la manera que se mueven, porque tienen culturas orales, historias que desafían la subversión, es decir, es parte de su cultura el odio hacia el Estado y esa manera de amenazarse o de prevenirse de que, ojo, que el Estado trae problemas. Luego también una historia que personas, esa historia de... Sí, o sea, la historia de estas personas podemos llamarla la historia de la gente que ha logrado escaparse, la gente que satisfactoriamente ha encontrado una zona en la que pueden vivir fuera del Estado y en la que se mantienen, y es la historia de gente que ha podido huir, ha encontrado la manera de vivir libre. Eso es lo de Zomia. El siguiente caso que tenemos es Somalia, del cual también habla otra vez David Freeman en el libro que ya he mencionado repetidamente, Legal Systems Very Different from Ours. Y en Somalia el Estado cae. El Estado cae a mediados del siglo XX. ¿Y qué es lo que pasa en Somalia? Que los pueblos retoman, sobre todo los pueblos del norte, retoman el derecho consuetudinario anterior al régimen británico. Es decir, como hemos visto en Islandia, la gente de repente no se olvida de sus costumbres, sino que las recupera. Cuando vuelve la anarquía, vuelve a ese orden que parece que están buscando, que es el orden que anhelan, que es el orden que nació de manera evolutiva. Rechazan en Somalia la idea del soberano y no existe ni legislatura ni ejecutivo, solo existen jueces. Es un caso un poco distinto a los que hemos visto antes, porque aquí no existe siquiera legislatura. La ley se forma completamente de forma consuetudinaria y también muchos contratos. En Somalia hay una gran cultura del contrato. La sociedad se divide en clanes familiares y estos clanes familiares buscan el ancestro común para decir, vale, tenemos este ancestro común, nos podemos dividir. Los clanes pueden llegar a los cientos de miles de personas y abarcar hasta 30 generaciones. Para los somalíes es muy importante recordar de qué clan son capaces de recitar generaciones y generaciones de parientes para, una vez hablan con cualquier otro, con cualquier interacción con otro somalí, ver cuál es el vínculo común. Cuanto mayor sea el vínculo común, cuanto más cercano, pues una mejor relación pueden llevar. Y también, lo más importante, es para decidir quién puede resolver el caso en cuestión de conflicto. Cuando hay un conflicto dentro de un mismo clan, buscan el ancestro común más cercano para que actúe de juez y decida la resolución. Dentro de los clanes entra en una relación contractual con una institución muy curiosa, ya veréis, que existe para apoyarse en caso de conflicto interno al clan, que los he llamado los cobradores o los pagadores de día. Día es una palabra, no sé si árabe, no me acuerdo dónde era, pero significa dinero de sangre, dinero de pelea, de conflicto. Entonces son los cobradores del día, no del día de que es de día, sino que son los cobradores de este dinero, del dinero de los conflictos, porque lo que se encargan es que en el caso de los conflictos y que una parte tenga que pagar a la otra, asegurarse, uno, que en caso de que uno de sus miembros, de los miembros que está contractualmente adscrito a un cobrador, a una de estas instituciones, tenga que pagar, ellos tener el dinero y pagar por el miembro. En el caso de que sean ellos los que tienen que cobrar de otro, ir en nombre del miembro, para que no tengan que ir el miembro, y decir, me tienes que pagar esto, y en caso de que pedir el dinero y que no lo hagan, hacerlo de manera violenta si hace falta, es decir, ir y hacerse con ese dinero que le deben.
Los cobradores de día se encargan de pagar a la víctima, como ya he dicho, también de recoger la restitución monetaria y de ir a por ella si hace falta de manera violenta. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta, pero esto funciona como un seguro. Funciona a fin de cuentas como un seguro privado, porque los miembros de cada cobrador, de cada grupo de cobradores de día, tienen que pagar, para ser miembros. Lo que sí que varía es cómo pagan o qué cantidad pagan o cuáles son sus derechos y obligaciones respecto al día y la cuota, la mensualidad requerida, mensualidad, cuota, lo que sea, la póliza. ¿Por qué? Porque esta depende de las relaciones, una vez más, familiares, de la cercanía familiar entre el miembro que se quiere inscribir a un cobrador de día y los miembros de día. Cuanto mayor sea la cercanía, más derechos y menos obligaciones va a tener y mejor cuota. Cuanto mayor, pues mayor. ¿Por qué alguien se iría a un día que tiene una cuota mayor que otro y que además no son familia tan cercana? Pues porque funciona mejor. No hay un tamaño ni mínimo ni máximo para cada cobrador, para cada grupo de cobradores de día, pero estos suelen oscilar entre 300 y 3.000. ¿Por qué? Porque menos de 300 no imponen lo suficiente, no tienen la suficiente fuerza bruta para ir y recoger el dinero que les deben. Y más de 3.000 ya es muy difícil porque se empiezan a formar conflictos internos y ya es bastante más costoso de resolver. Y para que haya una armonía dentro del grupo, pues no suelen ser, pero ya digo, estos números se hacen de forma espontánea, pero sí que es verdad que siempre suelen oscilar alrededor de 300 y 3.000. Los cobradores de día de distintas instituciones a veces se alían si pues hay varios clanes o dentro del mismo clan tienen que pedirle dinero a otro cobrador de día mucho más fuerte, con más hombres y que necesitan apoyo. Pues entonces pueden pedirse, se pueden organizar, se alían entre varios para cumplir un objetivo concreto. Luego ya se separan, pero esto se da en muchas ocasiones. Los jueces de los conflictos son elegidos por las partes del mismo, es decir, son jueces ad hoc. Esto no es la profesión de los mismos, ni mucho menos. Son gente con otras profesiones que simplemente se le pide que actúen de jueces y no reciben ningún derecho especial por serlo, ni ningún beneficio. Las normas que rigen a los somalíes suelen ser internas de cada clan o dentro de cada pagador de día. Hoppe tiene un texto sobre la seguridad privada que parece que conocía muy bien el derecho somalí, porque pasa algo muy parecido. Como un seguro, estos pueden pedir a sus miembros que se abstengan de cometer actos violentos para reducir la cuota, para reducir la póliza. Es decir, dentro del día, cuando tú firmas un contrato con tu cobrador de día, tienes unas normas que te imponen a ti, tienes unos derechos, pero también unas obligaciones. Es decir, tú tienes tus normas dentro de los cobradores de día, dentro del clan, y luego cuando los conflictos son fuera del clan, no lo he explicado, pero ahí sí que puede haber más violencia y sí que suelen ser todos los de un clan contra los de otro. Pero de nuevo, intentan resolver todos los conflictos sin violencia. Son sociedades muy pacíficas si se puede solucionar el conflicto. En el caso de que no, sí que es verdad que ya suelen revertir a medios más violentos, pero dentro de lo que cabe intentan buscar soluciones consensuadas. Las partes pueden apelar una decisión, se suele poder apelar una decisión, pero la forma y las veces que se puede hacer vienen regidas por la ley de la unidad mínima común, es decir, o bien el cobrador de día o el clan. Es decir, aquí no se apela una decisión más de 2 veces, pues no lo puedes hacer. Aquí en este clan se hace indefinidamente, pues muy bien, se busca cuál es el nexo político o nexo judicial común y entonces se busca esa norma y se dice, vale, nosotros nos vinculamos a que sea de esta manera. Pero también existe la posibilidad de que los jueces te obliguen contractualmente a las dos partes a comprometerse con el resultado, como funciona ahora con los arbitrajes privados. Es decir, los jueces pueden decir, mira, yo voy a arbitrar este caso, pero las dos partes tienen que comprometerse a que van a cumplir mi decisión. En la sociedad de Somalia se tiene un gran respeto por los contratos, los utilizan con mucha frecuencia y es una institución que está muy desarrollada, lo cual tristemente no se puede decir de la propiedad privada, o se puede decir que existe de una manera particular. El derecho consuetudinario somalí cubre cualquier tipo de incumplimiento de contrato, pero sobre las leyes de la propiedad privada, como ya digo, son muy complicadas, pues muchas cosas no pueden ser directamente propiedad privada de nadie. Por ejemplo, los pastos y el agua en un principio no pueden ser propiedad privada de nadie, son la propiedad del que esté utilizándolos en ese momento. El primero que llega se lo queda hasta que se vaya, pero sí que es verdad que pasan a ser propiedad privada comunal del territorio en el que están en caso de escasear. Es decir, si hay problemas de escasez de agua, en el clan que suele ocupar ese territorio puede hacerse o puede decir que tiene propiedad privada sobre ellos y gente de otro clan, o decir cómo se utiliza, gente de otro clan o dentro del mismo clan no poder utilizarlo.
Bien, otro ejemplo de anarquía. Este es un ejemplo que bueno, se lo he escuchado mucho a Bastos y es verdad, y mucha gente lo pone, que es la anarquía que existe entre los países. Ahora mismo existe anarquía entre los países, viven en anarquía. Es un ejemplo de un orden jurídico anárquico en el que las relaciones internacionales no hay un árbitro superior. A pesar de los posibles muchos esfuerzos de las Naciones Unidas por actuar como si fuera un gobierno mundial o de otras instituciones para hacer esto, no lo son y bueno, lo intentarán ser, pero ya veremos si llegan, pero por ahora no lo son, y los estados por tanto se relacionan entre sí, a veces de manera violenta, pero la mayor parte de forma cooperativa, y se imponen a sí mismos normas. Cuando firman tratados internacionales y los cumplen, que es la mayor parte de las veces, puedes decir, no, pero hay veces que no cumplen tal y tal, no cumplen no sé qué declaración de Ginebra, ¿vale? Pero la mayor parte de las veces sí que los cumplen, y lo hacen por pura voluntad, son ellos los que se comprometen a que lo van a cumplir. Tampoco hay jueces ni policías globales, es decir, vemos que es una sociedad bastante similar a cualquiera de las otras que he mencionado de carácter anárquico. Y luego también dentro del Estado, el funcionamiento del propio Estado, al menos de los que no son autocracias puras, funciona de manera anárquica. El aparato del gobierno de los estados y sus diversos elementos, como el poder administrativo, judicial, ejecutivo y legislativo, compiten y cooperan entre sí. Si hay problemas entre ellos los solucionan de manera pacífica. No vemos que haya guerras entre las distintas ramas del gobierno. El Estado funciona según contratos hechos voluntariamente y aplicados sin necesidad de violencia por un tercero con autoridad. Es lo que quiere decir que funciona mediante los principios anárquicos. Por lo tanto, es bastante irónico que el mayor ejemplo de la anarquía que funciona maravillosamente sea el propio aparato del Estado. Y también vivimos en una gran anarquía que utilizamos todos, o imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí, que se llama Internet. Internet es una gran anarquía en la que funciona y vemos cómo funciona y no tenemos ningún problema. Empresas como cualquier tipo de empresas, eBay, Facebook, Amazon, Uber, cualquier de estas puedes tener un conflicto. Yo puedo comprar a alguien algo de eBay y que sea mentira. ¿Cómo soluciona? ¿Vamos a juicio? No, eBay tiene sus propias maneras de solucionar los problemas. Lo mismo Facebook, Amazon o Uber. Hay maneras de adjudicación de conflictos, hay maneras internas de resolución para no ir a la violencia. Si a mí ahora me hacen un cobro en Uber por un conductor que no ha venido y me la ha cobrado, me la ha cancelado, lo que sea, yo no voy a buscar a ese conductor y resuelvo el conflicto de manera violenta. ¿Qué es lo que hago? Tengo un mecanismo a través de Uber para solucionar ese conflicto u otro. Como dijo Eric Schmidt, que es el director general de Google, Internet es la primera gran cosa que la humanidad que ha construido, que la misma humanidad no entiende del todo, y es asimismo el mayor experimento de anarquía que hemos tenido hasta ahora. Me parece, de nuevo, recalcar el por qué he elegido todas estas formas de resolución de conflictos o sociedades que se formaban a través de la solución o la resolución de conflictos consuetudinaria, para remarcar que no iríamos, en caso de que se instalara la anarquía mañana o se eliminara, se volviera el caos, a un conflicto, a un desorden, a un caos, como mucha gente cree, de violencia. La manera de resolver los conflictos de cualquier tipo son tres maneras. Si hay dos conflictos entre dos partes distintas, podemos resolver los conflictos o bien con adjudicación, es decir, que un tercero venga y decida cómo resolver el conflicto, o bien de manera consensuada, o bien a través de la violencia. El problema de la manera consensuada es que nos puede llevar mucho tiempo, podemos no llegar a nada y puede llegar a ser muy costoso. El problema de la violencia es que, de nuevo, también puede llegar a ser muy costoso. No sabemos exactamente la capacidad del otro, no sabemos si al ejercer yo violencia contra otro me va a generar un aislacionismo por parte de otros, es decir, gente no va a querer comerciar conmigo. Entonces la gente lo que tiende es a buscar adjudicadores, a buscar unos terceros que de manera imparcial y razonada puedan resolver los conflictos y dar una buena respuesta a estos. ¿Por qué? Porque si tú y yo tenemos un conflicto, llega un tercero, lo resuelve de manera lo más imparcial que pueda, o porque pensamos que por esa persona, por la manera de ser de esa persona, es una persona con el cierto prestigio y la capacidad de resolver conflictos de manera imparcial, puede llegar a resolverlo, y si lo hace de manera razonada, la gente que venga ya va a saber qué va a pasar en ese conflicto, y la manera más fácil de solucionar un conflicto es evitarlo. Entonces la única manera que tenemos de evitarlo son con normas que se generan, en los casos que hemos visto de manera evolutiva y descentralizada mediante el derecho consuetudinario. Vemos las normas que se daban y así se pueden evitar los conflictos, que es la manera más sencilla de resolverlos, que no se den. Por tanto, en el caso de que acabara el Estado, no veríamos un caos mañana, sino que veríamos
veríamos una resolución, una nueva manera de ordenarse a través de los principios evolutivos. ¿Podemos ver el final del Estado mañana? Bueno, puede llegar a ser, pero para eso primero se necesitan cambiar las opiniones de la población. Un segundo. Los tiranos en el gobierno actúan como si poseyeran algún tipo de autoridad política para hacerlo. Y eso lo hacen porque la gente piensa que lo tiene y actúan consecuentemente. El Estado depende de la credulidad y docilidad de los súbditos, consiguiendo no solo que estos obedezcan sus órdenes, sino que algunos lo quieran hacer. Los que hemos estado aquí en España durante la pandemia hemos visto como mucha gente acosaba a quienes no cumplían las normas arbitrarias de la supuesta seguridad para poder sentirse por una vez útiles en su vida. Entonces la gente, el Estado ha conseguido que la gente quiera voluntariamente cumplir las normas, obedecer al Estado. Entonces y esto se da porque ellos creen que el Estado tiene esa autoridad. El Estado no consigue su poder o no consigue la docilidad de la gente mediante la violencia, sino mediante este gran engaño. Entonces, yo soy un poco pesimista y no creo que la manera más fácil sea convencer a la gente, porque creo que mucha gente lo que quiere, cuando se le dice que el emperador está desnudo, no quieren escuchar porque no les gusta la libertad. Lo que quieren, lo que la persona media quiere es sentirse seguro, no ser libre. Es gente que no anhela la libertad, no lo entiende y no puede pensar fuera del statu quo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no vamos a llegar nunca a la anarquía? No. Que yo creo que la manera para llegar a la anarquía es otra muy distinta. Como ya expliqué en la última charla del Círculo de Molinari en noviembre, creo que fue sobre agorismo, creo que la manera de acabar con el Estado no es tanto convenciendo a la gente, porque ya digo, la gente es muy dócil, se lo tiene muy creída y no quiere escuchar que el emperador está desnudo, sino a través principalmente de la tecnología, los avances tecnológicos que van a volver al Estado obsoleto. Uno de ellos, que no por ser repetitivo, pero uno de ellos que me parece el más interesante es Bitcoin, o si queréis otras monedas, es decir, monedas alternativas, maneras alternativas de hacerse con valor, de obtener valor fuera del dinero fiat. Consiguiendo eso podemos generar valor, guardar ese valor de mejor manera y comerciar e intercambiarlo con otras personas. La gente es lo que quiere, la gente lo que busca es tener ese valor, poder guardarlo, poder utilizarlo cuando ellos deseen. Yo creo que conforme se vaya desarrollando Bitcoin, más gente se va haciendo con Bitcoin o con otros medios alternativos, me da igual. Lo que creo es que existe un camino fuera, un camino de huida del dinero fiat. Incluso podría pensar en la posibilidad de vuelta al patrón oro. No lo tengo muy claro, pero bueno, aún eso, la gente creo que quiere huir del dinero fiat, aunque no son conscientes de por qué, simplemente ven su valor desaparecer. Y aunque no les puedas convencer de que la anarquía es mala, eso sí que, o de que la anarquía es buena, perdón, eso sí que se lo puedes convencer. Les puedes convencer de que ellos quieren mantener su valor y que es malo perderlo. Es una de las cosas que la gente parece que entiende. Entonces, ¿cuál creo que es el futuro? El futuro creo que es el paso cada vez a otra moneda, a otra manera de acumular valor, a otra manera de hacerse atesorar valor, atesorar dinero, por ejemplo el caso de Bitcoin, el cual va a suponer un gran problema para los estados. ¿Cuál es el primer problema que va a suponer para ellos? La capacidad de tasar de gravar a los ciudadanos. Si la capacidad de recaudar impuestos, se va a ver su capacidad de hacer cualquier tipo de cosa muy mermada. Entonces el Estado pasará a un modelo como el que tenemos, o mi pronóstico y el de muchos otros es que irá pasando progresivamente de un modelo en el que grava a los ciudadanos y luego se endeuda, pero tampoco se puede endeudar infinitamente porque parte de esa deuda o parte del valor de su dinero viene de su posibilidad o de su poder de gravar a los ciudadanos. Lo que hará será pasar de un modelo de impuestos a un modelo de pago por servicios. El Estado pues paulatinamente y se irá modificándose porque no le queda otra, no porque la gente lo quiera, porque la gente, ya digo, no se da cuenta, la gente está muy feliz en su seguridad ficticia y está muy feliz siendo dócil. Entonces, pero la tecnología hará o llevará ese cambio, impulsará ese cambio que la gente no va a poder evitar, y eso va a hacer que el Estado se tenga que adaptar. Y claro, ¿va a cambiar el Estado? Mucho. Mucha gente del Estado se va a reducir significativamente.
probablemente también mucho, pero por lo menos los ladrones más ladrones que se puedan mantener ahí harán lo posible, incluso cambiar el modelo de Estado para poder mantenerse en el poder. Entonces se cambiará de un sistema, ya digo, de gravar mediante impuestos, seguramente a un sistema en el que el Estado proveerá servicios, primero de manera monopolística, y te obligará a pagar por ellos, ¿no? Pero como con tasas, te dirá, bueno, yo no te puedo grabar, no sé cuánto tienes, no sé cuánto cobras, todo esto ahora lo haces a través de Bitcoin, lo haces a través de otra moneda, lo haces a través de oro, y yo no tengo acceso a esa información como la puedo tener ahora. Entonces lo único que te voy a hacer es, yo te ofrezco todos estos servicios y vas a tener que pagar por ellos. Ese será el primer paso. Conforme los servicios se vayan desarrollando, nuevas opciones estatales, la gente va a poder entendiendo que con Bitcoin puedes pagar de manera privada, otros servicios fuera del Estado se irán desarrollando, y el Estado poco a poco se irá transformando en una corporación que lo único que podrá será ofrecer unos servicios, los cuales no podrán competir contra el mercado y acabará desapareciendo, y se formarán, esto es un poco lo que se llaman las ciudades libres privadas, que son un gobierno como proveedor de servicios, es decir, el gobierno actúa como proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque no puede cobrar impuestos, pero como decía, sí tasas. Entonces los elementos del libre mercado se acoplarán al Estado, él intentará competir, no lo hará tan bien como otros y quebrará completamente, y si sí que lo hace tan bien como otros, pues será una empresa más que ahí estará, y ese es el que yo creo que será el futuro del Estado y la manera más posible, más plausible de llegar a la anarquía que tanto anhelamos. Y hasta aquí.